¿Qué viene con CFE, telecomunicaciones e Internet para todos desde el punto de vista de la educación? De acabar con el analfabetismo en nuestro país y demás. Para hablar sobre ello, le agradezco que nos tome la llamada Jordi Rosquillas Tobilla. Él es director general y cofundador de Edvolution, parte de Google for Education. Jordi, muy buenos días. Muy buenos días, David. Muchas gracias por el espacio. Oye, antes de entrarle al tema de CFE Telecomunicaciones y esto de Internet para Todos, platícanos, por favor, a quienes nos ven y nos escuchan un poquito acerca de a qué se dedican ustedes en Edvolution y qué es, digo, aunque está ligado evidentemente, qué es Google for Education para que entendamos justamente el contexto de esta entrevista, de esta plática. Claro que sí. Nos dedicamos a impulsar el uso de la tecnología dentro de las aulas. Buscamos que los docentes, maestros, maestras sean capaces de utilizar la tecnología para mejorar la educación. Nosotros utilizamos las herramientas de Google para este fin y pues las herramientas de Google son plataformas como Google Classroom, Drive, Gmail, herramientas de ofimática que te permiten pues dejar tareas, resolver dudas, mantener comunicación con los estudiantes, ¿no? Entonces es un ecosistema digital en la nube para el uso de tecnología dentro de las escuelas y universidades. Oye, y me imagino que han de haber tenido retos súper interesantes justamente con motivo de la pandemia, el confinamiento y demás, y pues necesariamente tanto Edvolution como Google for Education tuvieron que haber sido clave para que donde fuera posible sacar adelante pues los temas en materia pedagógica, ¿no? Así fue, correcto. Pues se hizo un convenio con el gobierno federal, con la Secretaría de Educación, en el que se dieron cuentas de Google for Education para todos los estudiantes de prácticamente todo el país, en el que pues, los estudiantes que tuvieran acceso a Internet pudieran mantener comunicación con sus profesores. Y bueno, pues se sumaron millones de estudiantes a esta iniciativa y de docentes, y se tuvo que entrenar pues en muy corto tiempo a los docentes para empezar a usar esta tecnología. Entonces fue un momento clave para impulsar el uso de la tecnología, pues como bien lo saben todos, pues a la carrera un poco, ¿no? Un poco a la sorpresa de toda la situación, pero pues nos permitió desplegar una solución que ahora pues está probando su valía, ¿no? Oye, Jordi, y en este sentido, ¿tú coincidirías con algunos otros expertos que dicen que realmente lo que hizo el confinamiento de la pandemia fue acelerar algo que de todos modos iba a suceder, nada más que íbamos como que, digamos, con nuestra calma, por decirlo de alguna manera, pero aquí le tuvimos que pisar al acelerador porque o sí o sí? Así es, o sea, lo que pasó fue que pues entre 5 y 10 años de adopción tecnológica se convirtieron en semanas, ¿no? O sea, lo que iba a pasar en los próximos años, pues fue una cosa que tuvimos que hacer en cuestión de un mes, ¿no? Entonces, una aceleración en la adopción de tecnología fue de repente algo que, en vez de ser algo que estaba en el futuro, pues estaba ya urgentemente en el presente. Y bueno, afortunadamente, pues las plataformas estaban ahí listas. Y bueno, pues se hizo un gran esfuerzo para desplegarlas y echarlas a andar, ¿no? Claro, y siempre habrá brechas. Evidentemente creo que eso nos queda claro a la mayoría, Jordi, respecto a que evidentemente hay muchos lugares del país que o no tienen luz, o no tienen internet, o no tienen una computadora, o no tienen una tablet, pero creo que Uh-huh. justamente un poquito en este sentido, aunque con sus respectivas diferencias, es que han surgido muchas preguntas con el lanzamiento de Internet para Todos, con CFE Telecomunicaciones. ¿Tú qué ves? ¿Qué ves en este tema? ¿Qué viene? ¿Cómo viene? ¿Qué es lo que se puede decir que viene de bueno y qué es lo que todavía pudiera estar generando dudas o que todavía pudiera estar como asignatura pendiente? Pues mira, celebramos el hecho de que haya una iniciativa para conectar a todas las escuelas del país. O sea, entendemos que Internet para Todos, uno de sus componentes clave es estar presentes dentro de las escuelas, ¿no? Entonces, el hecho de que los estudiantes puedan conectarse dentro de sus escuelas ya es un avance muy importante que nosotros celebramos y pues, le damos la bienvenida a la iniciativa y esperamos que se ejecute a la brevedad, porque esa es la pieza clave, digamos, es el cimiento para construir sobre eso una estrategia que nos permita cerrar las brechas de pérdida de aprendizaje que sucedieron en la pandemia. O sea, con todos los esfuerzos que se hicieron para dar clases en línea, para dar clases por televisión, para conectar a los estudiantes, de todos modos hubieron grandes pérdidas
al grado de que al día de hoy menos de la mitad de los estudiantes que terminan la secundaria son capaces de entender un texto sencillo o hacer matemáticas básicas, ¿no? Hubieron pérdidas de lectoescritura, hubieron pérdidas de matemáticas, y esas pérdidas no se van a cerrar con la pedagogía tradicional y con la escuela del siglo XX, ¿no? Necesitamos una escuela del siglo XXI que integre tecnología, inteligencia artificial para identificar las brechas de los estudiantes y poder cerrarlas junto con los maestros. O sea, una pieza también importante es que el maestro no queda desplazado, sino que al contrario se convierte en una herramienta, es un personaje importante en este cierre de brechas, porque él es el que conduce junto con el alumno el aprendizaje personalizado que permiten las tecnologías. ¿Nos podrías poner algunos ejemplos? Digo, porque antes de la pandemia, de repente nos maravillábamos de, por ejemplo, se me ocurre, Jordi, los pizarrones digitales, ¿no? Y cómo habrían una brecha en el ejercicio enseñanza-aprendizaje en un salón de clases. Pero creo que esto que me comentas es totalmente distinto. Estamos hablando tal cual de educación digital. ¿Cómo entenderlo un poquito más en un nivel a lo mejor práctico? Y por eso te decía, a lo mejor con un ejemplo, ¿no? Claro, con mucho gusto. Mira, lo que sucedió en la pandemia, como decíamos, hablemos de matemáticas, ¿no? Los chicos pues tienen diferentes maneras de aproximarse a las matemáticas, los niños tienen diferentes ritmos, cada uno tiene un diferente ritmo de aprendizaje. Entonces un maestro en una aula tradicional pues trata de trabajar con el promedio de los estudiantes, ¿no? Algunos van más rápido y algunos se quedan muy lentos, y en general pues trabaja con el promedio del grupo, ¿no? Y lo que pasó en la pandemia es que ese espacio entre el más adelantado y el que va más lento se hizo cada vez más y más grande, ¿no? Los chicos que les costaba más trabajo o dentro de su casa no había conectividad o las condiciones necesarias para aprender, pues se retrasaron cada vez más, y quienes tenían conectividad y un entorno social que les permitía, pues se mantuvieron más o menos cerca de los aprendizajes de matemáticas. Entonces, de lo que se trata es que hay plataformas, incluso algunas de ellas gratuitas, que te permiten identificar dónde están esos aprendizajes que no sucedieron. O sea, empieza a interactuar la plataforma con el estudiante, le pone preguntas, no examen, sino como quizzes, como preguntas cortas, y la plataforma va identificando dónde se está quedando retrasado el estudiante en sus conceptos, ¿no? Por ejemplo, pues con los quebrados, con las multiplicaciones, etcétera. Entonces, la máquina hace un análisis de cómo va el estudiante y le va poniendo cada vez materiales suficientes para que vaya cerrando esos conceptos y se vaya acercando a un nivel pues más promediado. Entonces el maestro juega ahí un rol muy importante, porque el alumno trabaja de manera individual con su computadora o su teléfono para ir cerrando esas brechas, y una vez que ya están todos más o menos en promedio, pueden avanzar a un ritmo mucho más pues estable junto con su maestro. Entonces así es como la suma de las plataformas y el docente pues cierran las brechas, ¿no? Entonces, esto me lleva entonces a preguntarte respecto a que si entonces tenemos que reaprender, o sea, tenemos que reaprender los alumnos, tenemos que reaprender los maestros, tenemos que reaprender los directivos escolares, o sea, es un proceso que además el sentido común me dice es dinámico, o sea, nunca vamos a acabar de aprender, ni de innovar, ni de cambiar, ni de mejorar. Exactamente. Primero que nada es cambiar el concepto del rol del docente. Antes el rol del docente era el proveedor de la información, él era el que explicaba los conceptos de matemáticas o de lectoescritura. Ese concepto ya no existe, ya hay que aceptar que ya no es el docente el que explica los conceptos, sino hay mecanismos más sencillos, hay un montón de fuentes y contenidos, está YouTube con cientos de miles de buenos maestros que explican los conceptos. Entonces, de entrada, pues que el maestro tiene que cambiar su rol de explicador o de fuente de información a coach acompañador, ¿no? Entonces, esa es una pieza fundamental, y la otra es pues que la escuela pues tiene que integrar estas herramientas tecnológicas, pues, porque desarrollan habilidades que van a ser necesarias para el siglo XXI. Oye, y digo, ya sé que es muy complicado responder, pero pues dadas las condiciones de México, Rosquillas, ¿cuántos años nos va a tomar llegar a un punto de equilibrio cuando hablamos de estos ambientes digitales en materia de educación? Esa es la pregunta clave, ¿no? Justo creo que estamos en un momento en el que
Los avances que habíamos tenido se echaron para atrás con la pandemia y necesitamos pegar un brinco. No podemos hacer un avance lineal, necesitamos hacer un avance pues multiplicador. Y entonces pues los años van a depender de las decisiones que tomemos en términos de política educativa, y aquí yo es donde veo la oportunidad, ¿no? Si adoptamos tecnología, si adoptamos mecanismos de cierre de brechas que están probadamente comprobados para cerrar rápidamente estas brechas, pues podemos acercarnos en menos tiempo, ¿no? Pero si seguimos con una política educativa que sigue pensando en la educación tradicional, en los libros, en el aula y en el rol tradicional del docente, pues vamos a seguir siempre atrás, porque el ritmo en el que el mundo avanza pues nos va a superar constantemente, ¿no? Claro. Jordi, te agradezco enormemente este tiempo, esta explicación. ¿Con qué podríamos cerrar? Si te pidiera un mensaje final a manera de conclusión, después de todas estas explicaciones, ¿cuál podría ser el mensaje central en este momento? Yo diría que hay que impulsar y seguir empujando el tema de la conectividad, no solo en las escuelas, sino en las casas, que los actores del sector público, los tomadores de decisiones, sigan trabajando para conectar a las escuelas y luego que permitan que la conectividad trabaje en favor de la educación. O sea, que no la limiten, que no la cuestionen, sino que más bien, no que no la cuestionen, me refiero a que la cuestionen en términos de cómo puede servir para la educación, pero que no la dejemos de lado, ¿no? Te agradezco mucho, un abrazo a la distancia y espero que tengamos oportunidad de seguir tratando estos temas muy pronto. Gracias y muy buenos días. Igualmente, muchas gracias, buen día. Es Jordi Rosquillas Tobilla, director general y cofundador de Edvolution, parte de Google for Education en México, hablándonos acerca de cómo es importante adaptarnos a los nuevos tiempos tecnológicos para reducir las brechas de alfabetización digital y de ambientes digitales en materia de educación en nuestro país, aunque esto creo que sirve también a escala global.